Vamos a iniciar la presentación de nuestro grupo con las estructuras de los sistemas operativos. Ahí están los integrantes y vamos a iniciar. Sistemas monolíticos. El sistema operativo se escribe como una colección de procedimientos enlazados entre sí en un solo programa binario ejecutable extenso. Cuando se utiliza esta técnica, cada procedimiento en el sistema tiene la libertad de llamar a cualquier otro, si éste proporciona cierto cómputo útil que el primero necesita. Al tener miles de procedimientos que se pueden llamar entre sí sin restricción, con frecuencia se produce un sistema poco manejable y difícil de comprender. Tal vez en un sistema operativo pequeño no se vea tanto, pero ya en uno más complejo sí se podría volver muy complicado. Tenemos un diagrama donde dice el procedimiento principal, los procedimientos de servicio y los procedimientos utilitarios, que son los que se utilizan en un sistema operativo. Y vemos que todos se pueden llamar entre sí, a excepción de algunos, pero todos podrían hacerlo. Tal vez este no necesita llamar a los demás. Una desventaja: cuando el sistema crece, se hace difícil de entender, modificar y mantener. Así como cuando nosotros desarrollamos un sistema, si es pequeño, no es tan necesario tener un orden, pero a medida que va creciendo el proyecto, necesitamos irlo estructurando y modulándolo. Baja confiabilidad porque no existe aislación entre los componentes. Eso quiere decir que si uno se puede llamar al otro y el otro puede llamar a otro, podría haber de momento errores al estarlo llamando los procedimientos o los componentes que tienen. Las ventajas: comunicación entre módulos mediante llamadas a procedimientos, rapidez en tiempo, interfaz simple y homogénea. Porque no hay una estructura, se tiene mayor rapidez. Y los ejemplos de estos sistemas que trabajan así tenemos Linux, Scilable, MS2. El siguiente es el sistema micronúcleos. Posibilidad de separar funcionalmente los programas del sistema de los programas de aplicaciones y asegura protección adicional con el hardware. Origina otra arquitectura, la de micronúcleo. Allá veíamos que todo estaba en a un mismo nivel, digamos, una misma capa. En cambio, en este ya tenemos un kernel que trabaja con todo lo interno, ahí como dice los programas de sistema. Tenemos una parte de software que es donde están todas las aplicaciones o programas de utilidad, y tenemos el server, que es donde optimizamos o trabajamos todo lo relacionado a hardware y donde se encuentran los servicios que manda a llamar el kernel o podría mandar a llamar un software común. Las desventajas: complejidad en la sincronización de todos los módulos que componen el micronúcleo y su acceso a la memoria, la anulación de ventajas de zero copy, la integración con las aplicaciones. Además, los procesadores y arquitecturas modernas de hardware están optimizadas para sistemas núcleo que puede mapear toda la memoria. Las ventajas: reducción de complejidad, la descentralización de los fallos, es decir, un fallo en una parte del sistema no lo colapsaría por completo porque está estructurado. La facilitación para crear y depurar controles de dispositivos, hablando a nivel del hardware, qué se le conecta, qué tipo se le conecta. Los ejemplos que tenemos: el SO3, el Symbian, el SIMOS. Vamos a continuar con el siguiente. Sistema de núcleos híbridos. Aquí lo que vemos es una mezcla de ambos, donde vemos que el kernel ya es el encargado de trabajar todo lo hardware y todo lo que tenga que ver con dispositivos, y tenemos el software, que es donde están todas las aplicaciones que utilizamos como usuario. Está agarrando la arquitectura monolítica y la otra que veíamos y las está sacando lo mejor de ellos. Las desventajas: mayor trabajo para el fabricante de hardware, porque es él el que se va a encargar de hacer que funcione el sistema operativo.
Ventajas. Tiene la capacidad de elegir lo que desea ejecutar en modo usuario o modo supervisor. Ya vemos los dos roles que podría tener. Los controladores de dispositivos y sistemas de archivo de entrada y salida se da en modo usuario. Las llamadas IPC y servidores en modo supervisor, que ya es un nivel con más privilegios. Y también es más complicado porque ya trata directamente con el hardware. El kernel de Microsoft NT es un ejemplo conocido de kernel híbrido que funciona con Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 y Windows 7. Vamos a continuar con el sistema por capas. Consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una de estas construida sobre la que está abajo de ella. El primer sistema que tuvo esta estructura fue el sistema D, construido en los Países Bajos. Aquí tenemos las capas, desde la 5 hasta la 0. El operador es la capa que administra la memoria y asegura que las páginas o porciones de memoria requeridas de los procesos lleguen a memoria cuando fueran necesarias. Los programas de usuario en la capa 4 administra la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Por sobre esta capa, cada proceso tiene su propia consola de operador. En la capa 3, gestión de entrada-salida, controla los dispositivos de entrada y salida y almacena en buffers los flujos de información entre ellos. Por sobre la capa 3, cada proceso puede trabajar con dispositivos abstractos de entrada y salida en vez de con dispositivos reales. En la capa 2, comunicación operador-procesos, aloja los programas del usuario. Los programas del usuario no tienen que preocuparse por el proceso memoria, consola o control de entrada-salida. Y en la capa 1, gestión de la memoria principal y secundaria. Localiza el proceso del operador del sistema. Entre las ventajas tenemos la modularidad, depuración y verificación. Tras depurar la primera capa, se supone su funcionamiento correcto mientras se trabaja con la segunda capa. El mantenimiento, donde es posible cambiar las rutinas de bajo nivel, siempre de la interfaz externa de la rutina. No cambie y la rutina realice las mismas tareas enunciadas. Entre las desventajas están las llamadas entre capas. Se debe realizar mediante paso de parámetros. Cada capa implica un gasto extra. Tendencia, equilibrio. Entre menos capas con más funcionalidad. Tenemos también las máquinas virtuales. Una máquina virtual de sistema es aquella que emula a un ordenador completo. En palabras llanas, es un software que puede hacerse pasar por otro dispositivo, como un PC, de tal modo que puedes ejecutar otro sistema operativo en su interior. Tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, aunque todos ellos son virtuales. Que sus componentes sean virtuales no quiere decir necesariamente que no existan. Por ejemplo, una máquina virtual puede tener unos recursos reservados de 2 GB de RAM y 20 GB de disco duro, que obviamente salen de algún sitio, que es la PC donde está instalada la máquina virtual. Una máquina virtual de proceso es menos ambiciosa que una de sistema. En vez de emular un PC por completo, ejecuta un proceso concreto, como una aplicación en su entorno de ejecución. Esto es de utilidad a la hora de desarrollar aplicaciones para varias plataformas, pues en vez de tener que programar específicamente para cada sistema, el entorno de ejecución, es decir, la máquina virtual, es el que se encarga de lidiar con el sistema operativo. También es importante mencionar que en las máquinas virtuales se puede instalar todo tipo de sistemas operativos. Entre las desventajas tenemos
cuando varias máquinas virtuales se ejecutan simultáneamente en una computadora host. Cada máquina virtual puede presentar un rendimiento inestable, que depende de la carga de trabajo en el sistema por parte de otras máquinas virtuales en ejecución. La máquina virtual no es tan eficiente como una verdadera cuando se accede al hardware, y la virtualización ofrece una serie de ventajas. Entre las ventajas tenemos múltiples entornos de sistema operativo. Pueden existir simultáneamente en las mismas máquinas, aislados unos de otros. La máquina virtual puede ofrecer una arquitectura de conjunto de instrucciones que difiere de la computadora real, y el mantenimiento sencillo, aprovisionamiento de aplicaciones y disponibilidad y recuperación conveniente. Luego tenemos sistemas cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, la parte del servidor, y por otro lado, la parte del cliente o grupo de clientes, donde lo habitual es que un servidor sea una máquina bastante potente con un hardware y software específico, que actúa de depósito de datos y funcione como un sistema gestor de base de datos o aplicaciones. Se aplica en diferentes modelos informáticos alrededor del mundo, donde su propósito es mantener comunicaciones de información entre diferentes entidades de una red, mediante el uso de protocolos establecidos y el apropiado almacenaje de la misma. Entre las ventajas de esta arquitectura tenemos la facilidad de integración entre diferentes sistemas y comparte información, permitiendo, por ejemplo, que las máquinas ya existentes puedan ser utilizadas mediante una interfaz más amigable para el usuario. De esta manera podemos integrar varias máquinas con sistemas medianos y grandes sin necesidad de que todos tengan que utilizar el mismo sistema operativo. Otra de las ventajas es la estructura modular. Facilita además la integración de nuevas tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo así la estabilidad de las soluciones. El modelo cliente-servidor permite además proporcionar a las diferentes áreas de una empresa generar un orden de trabajo en donde cada sector puede trabajar en su área, pero accediendo al mismo servidor e información que los demás sin generar conflictos. Entre las desventajas tenemos que requiere la habilidad para que un servidor sea reparado. Por ejemplo, si un problema ocurre en la red, se requiere que alguien con un amplio de esta para poder repararla en su totalidad, para así dejar de que la información y el correcto funcionamiento siga su flujo. Otro problema es la seguridad. El hecho que se comparten canales de información entre servidores y clientes requieren que éstas pasen por procesos de validación, es decir, protocolos de seguridad que pueden tener algún tipo de puerta abierta, permitiendo que se generen daños físicos, amenazas o ataques de malware. Este modelo representa una limitación importante en cuanto a los costos económicos, debido a que estos servidores son computadoras de alto nivel con un hardware y software específicos para poder dar un correcto funcionamiento a nuestras aplicaciones.